Sexto criterio: trazo del ángulo simétrico. En el sexto criterio tenemos dos casos, caso 1 y caso 2. Vamos a comenzar con el caso 1. Bueno, mira, si tienes una figura de esta manera, que los ángulos sean de 2 alfa y el ángulo sea de 90 menos alfa, lo que se debe realizar es lo siguiente: se debe formar un triángulo isósceles con el ángulo de 2 alfa. De esa manera, claro, ¿no? Ese triángulo va a ser un triángulo isósceles, tal como se puede observar. Pero aquí, completando ángulos en este triángulo, que lo vamos a pintar, mira, si nosotros completamos el ángulo que nos falta en este triángulo, que sería este ángulo, también se formaría un triángulo isósceles. ¿Por qué razón? Porque esto es, ¿cuánto? 2 alfa, esto es 90 menos alfa, y este ángulo de color rojo, ¿cuánto debe ser? Muy bien, ese ángulo de color rojo necesariamente debe ser 90 menos alfa, ¿sí? Debe recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Significa que los tres ángulos interiores del triángulo sumados nos tiene que dar 180. Este ángulo más este ángulo y más este ángulo tiene que ser 180. Por esa razón este ángulo es 90 menos alfa. Muy bien, colocamos ahí 90 menos alfa y se generó otro triángulo isósceles, ¿no? De esa manera. Entonces tenemos dos triángulos isósceles que lo vamos a extraer, ¿sí? De esta manera. Entonces, ya sabemos, ¿no? Cuando tengamos una figura de la siguiente manera, que los ángulos sean 2 alfa y 90 menos alfa, lo que tienes que hacer primeramente es construir un triángulo. Muy bien, ¿no? Un triángulo isósceles con el ángulo de 2 alfa. Después debes completar ángulo y también se va a generar otro triángulo isósceles. Muy bien, entonces de esto nos salió dos triángulos isósceles, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos con el caso número 2. Caso 2. Si tenemos esta figura con las siguientes características. ¿Qué características, jóvenes? Que los lados sean iguales, bolita y bolita. El ángulo sea alfa y el ángulo que está en la parte superior sea 120 menos 2 alfa, ¿sí? Muy bien, nos damos cuenta que debe ser el doble. Entonces, ¿qué se debe realizar? Se debe realizar el siguiente trazo. Se debe construir un triángulo, muy bien, un triángulo isósceles con el ángulo de 2 alfa. De esa manera. Muy bien, entonces aquí hemos construido un triángulo isósceles, ¿no? Tiene dos ángulos iguales, también debe tener, ¿qué cosa? Dos lados iguales. Entonces vamos a colocar bolita. Muy bien. Entonces, en este triángulo que es isósceles de dos lados iguales y dos ángulos iguales, nosotros podemos completar el ángulo que falta. ¿Cuál es el ángulo que falta? Es este ángulo. ¿Este ángulo cuánto debe ser, jóvenes? Muy bien, este ángulo necesariamente debe ser 60 grados. Muy bien, de esa manera. Y nos damos cuenta que los lados que conforman el ángulo de 60 grados son iguales. Entonces debemos recordar, si nosotros tenemos una figura de la siguiente manera, este lado sea bolita y este lado sea bolita y este ángulo sea 60, si nosotros unimos este punto con este punto, se va a generar, ¿qué cosa? Un triángulo equilátero, ¿verdad? Muy bien, entonces si nosotros unimos este punto o este vértice, se va a generar aquí un triángulo equilátero. Muy bien, ¿no? Entonces, cuando tengamos una figura de la siguiente manera, como el caso 2, que la estás observando, ¿qué se debe realizar? El primero, ¿no? Se debe construir un triángulo isósceles. Después completar ángulos. De la manera que vas a generar. Se va a generar dos, ¿no? Un triángulo isósceles y un triángulo equilátero.
Entonces ya sabemos qué hacer cuando nos encontramos en este caso, ¿verdad? Formar un triángulo isósceles con el ángulo de 2 alfa. Bueno, lo demás simplemente es completar ángulos y se va a generar un triángulo isósceles. Bueno, segundo caso, de igual manera, se debe construir un triángulo isósceles y completar ángulos. De tal manera que se va a generar un triángulo equilátero, ¿no? Muy simple. Muy bien, vamos a resolver un ejercicio aplicando el caso 2. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio de aplicación donde vamos a aplicar el sexto criterio, caso 2. Muy bien, primeramente notamos que tenemos un triángulo isósceles. ¿Por qué razón? Porque tiene dos lados iguales, bolita, y aquí también es bolita. Entonces este triángulo es un triángulo isósceles. Muy bien, entonces decimos, ¿no? Frente de bolita se ubica el ángulo, ¿cuánto? 70 grados. Entonces, frente de bolita también debe ubicarse el ángulo de 70 grados. Pero aquí ya tenemos 50. Entonces, este angulito, ¿cuánto debe ser? Muy bien, debe ser 20. Entonces, debemos concentrarnos en ese triángulo isósceles. Aquí es nada menos que 70. Aquí también es 70. Entonces, ¿cuánto es este ángulo? Muy bien, es nada menos que 40 grados. Muy bien, de esa manera, ahora sí tenemos los datos suficientes para aplicar el caso 2, ¿no? Ya que estos lados son iguales. A ver, estos lados son iguales. Bueno, mira, en el caso 2, los ángulos, ¿cómo estaban? Aquí era nada menos que, vamos a poner de color rojo para comprender mejor. Aquí era alfa, y este ángulo, ¿cuánto era? Era 120 menos 2 alfa, ¿verdad? Muy bien, entonces, si se cumple, mira, aquí es, alfa es 40, entonces aquí ¿cuánto debe ser? Debe ser nada menos que 80, ¿o no? 120 menos 80. Ojo, estamos reemplazando alfa, 40 por 2, 80. La diferencia de estos, ¿cuánto es? Es 40. Y este 40 está exactamente aquí, mira. Entonces, sí podemos aplicar el segundo caso del sexto criterio, que sería, primeramente, ¿qué cosa? Construir un triángulo isósceles con el ángulo de 40 grados. Entonces, este triángulo que está sombreado es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales. También debe tener, ¿qué cosa? Dos lados iguales. Si aquí es bolita, aquí también debe ser bolita. Muy bien. ¿Qué más se hacía? Muy bien, era completar este ángulo que nos faltaba, ¿no? En ese triángulo isósceles. ¿Cuánto es este ángulo? Muy bien. Es nada menos que 60 grados. Y después teníamos que unir los puntos, ¿no? Este punto con este punto. De tal manera que se va a generar un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero, ¿no? Lo vamos a sombrear. Un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y cada ángulo es 60 grados, ¿no? Entonces, este angulito, ¿cuánto debe ser aquí? Este angulito de color naranjado, ¿cuánto debe ser, jóvenes? Muy bien, debe ser 20 o no. 20 más 40 nos da 60. Correcto. Ahora sí, observa aquí, mira. En este triángulo, enfócate por favor. Mira, en este triángulo que está aquí, tenemos aquí 80, aquí tenemos 20. Entonces, este angulito, ¿cuánto debe ser? Muy bien, debe ser nada menos que 80. 80 más 80 nos da 160, más este 20 nos da 180. Muy bien. Claro, ¿no? También es un triángulo isósceles. 80 y 80. Frente de 80 está ubicado bolita. Frente de 80, de igual manera, también debe estar ubicado bolita. Lo ponemos bolita. Muy bien, jóvenes. Y se generó otro triángulo isósceles que se encuentra aquí, jóvenes. Este es un triángulo isósceles porque tiene, ¿qué cosa? Dos lados iguales. Entonces,
Esto es 40, ojo. Ya que ambos lados son iguales, estos ángulos también deben ser iguales, ¿o no? Esto es 40, ojo. Entonces esto debe ser 70 y 70. 70 más 70 nos da 140. Más este 40 nos da 180. Muy bien. Entonces hemos comprendido que los ángulos que son iguales deben ser 70 y 70. Muy bien. Nos interesa esto. Colocamos 70. Muy bien. Entonces x sería 70 más 80, que nos da 150. Y eso sería la respuesta, ¿no? X es nada menos que 150. Muy bien. A ver, vamos a dejar de tarea un ejercicio donde también se puede aplicar el caso 2, para que puedas practicar. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio donde vas a aplicar el caso 2. ¿Sí? Muy bien, la respuesta es nada menos que 20. Lo que tienes que hallar es el valor de x. ¿Sí? X es 20, tienes que comprobarlo. Muy bien, entonces eso sería todo en el sexto criterio. Nos vemos en el séptimo criterio en el siguiente video.